Muy buenas a todos, sean bienvenidos a esta otra sesión de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Estamos abordando el capítulo 26 de la Confesión de Fe y la sesión anterior estábamos abordando los capítulos los párrafos del 1 al 4 y cómo esos párrafos nos explicaban las características de la Iglesia Universal, como en todo el globo terráqueo, en toda la tierra, hay creyentes verdaderos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y veíamos las características de esa Iglesia Universal. Ahora, para nuestra sesión específica, vamos a empezar a hablar más bien de la Iglesia local. Entonces, nuevamente sean cordialmente bienvenidos todos los que están viendo este video, nuestros hermanos en la congregación Ciudad de Dios y a cualquier persona a la que haya llegado este material. Iniciemos. Nosotros, otra vez en la sesión pasada, estuvimos hablando más bien de esta Iglesia Universal y cómo se disponían cada uno de esos 4 párrafos en su contexto histórico, hablando del contexto de la Reforma y para la época de 1689, y ahora no nos salimos de ese mismo contexto histórico, pero vamos a estar ahondando más bien hacia la iglesia local, más aplicado a nuestros días de hoy. Entonces hoy vamos a ser un poco más específicos en temas como la autoridad, temas como quiénes conforman la iglesia local, cuál es el uso correcto de la membresía y el uso correcto para esas autoridades. Iniciamos. Aquí está la explicación o lo que vamos nosotros a hoy. Vamos a abordar los párrafos. Vamos nosotros a abordar los párrafos del 5 al 8. Son 15 párrafos los que comprenden el capítulo 26, del 1 al 4, la Iglesia Universal, y del 5 al 15, la Iglesia Local. Pero para temas de tiempo vamos a trabajar solo estos 8 párrafos, si Dios lo permite. Los párrafos siguientes, les explico aquí. El párrafo 5, el mandato que da la orden a la iglesia local. Párrafo 6, la membresía de la iglesia local. Párrafo 7, la autoridad conferida a la iglesia local. Y el párrafo 8, los gobernantes de una iglesia local. Estos títulos nosotros se les ha dado no porque estén en la confesión de fe, sino más bien por un tema de estudio. Tenemos el párrafo 10, el ministerio de los apóstoles, el ministerio de los pastores y el sostenimiento de los ministros en la iglesia local. Párrafo 11, otros predicadores en la iglesia local. Párrafo 12, la sujeción al gobierno y la disciplina en la iglesia local. El 13, las ofensas manejadas dentro de la iglesia local. 14, la comunión con otras iglesias. Y finalmente, para cerrar el capítulo 26, los beneficios de la comunión con otras iglesias locales. Todo esto es lo que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 26. Pero otra vez, para efectos de esta sesión, vamos a trabajar del 4, del 5 al 8. Iniciemos. Y ya que vamos a iniciar con pasajes bíblicos, nada mejor que iniciar orando. Padre, disponemos de este tiempo acercándonos a tu palabra, entendiendo que la confesión de fe simplemente nos sirve como guía para encontrar en ella las verdades, para encontrar en tu palabra quién eres tú. Nosotros no ponemos las palabras de un hombre por encima de tu palabra. Entendemos que la Biblia ha sido completamente inspirada por ti. Entendemos que la Biblia ha sido preservada también por tu santo nombre y por ti mismo. Te damos gracias porque en toda la historia se han levantado hombres en conjunto para defender la fe. Gracias porque a pesar de que tendríamos tantos conflictos el día de hoy hacia personas que no honran tu nombre, no falta el pueblo dispuesto a escudriñar tu palabra. Ponemos en tus manos este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para iniciar allí, el
párrafo 5, el mandato que da origen a la iglesia, podemos acercarnos a Juan 16, que dice, y leo en favor de ustedes, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, un pastor. Este pasaje lo usamos en la sesión anterior, hablando de esa iglesia universal, y ahora en el tema de la iglesia local es debido a que nosotros hacemos parte de un rebaño, y ese rebaño está establecido por Dios. Ese un rebaño, un pastor de la iglesia universal se ve reflejado, se ve de forma visible en iglesias locales alrededor del mundo. Veíamos que ese un pastor es Cristo mismo y ha delegado esa autoridad a una serie de ministros. Vamos a hablar de eso también un poco más adelante, incluyendo el pasaje de Pedro que tocábamos, cómo el pastor no se enseñorea sobre las ovejas, sino que sirve al rebaño, a la grey. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si queremos resumir en un momento, la función de la iglesia vendría siendo esta. Ahora, Jesús le está hablando a sus discípulos, que ellos, lo que nosotros conocemos como la gran comisión, pero nosotros no estamos como agentes independientes por el mundo. Dios nos ha llamado como un cuerpo, y como ese cuerpo nosotros debemos enseñar a que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. Y es hermoso como vemos aquí, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé si recuerdan en la sesión pasada cuando veíamos Apocalipsis y a Jesucristo o al Hijo de Dios en medio de los 7 candeleros que representaban la iglesia. Y allí tenemos esa gran verdad, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia se debe interpretar como un solo conjunto. La Biblia no se interpreta por pasajes desmembrados de sí mismos. Se debe interpretar como una sola unidad. Y finalmente, como contexto bíblico para este párrafo de la confesión de fe, Mateo 18:17. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18 va a estar trabajando el tema de la disciplina eclesiástica. Cuando tú tienes un problema con tu hermano, tú debes acercarte a él, luego los testigos, luego los ancianos, luego vamos frente a toda la congregación, y si no, se le va a tener por gentil y publicano. Entonces allí vemos también la función o la tarea de la iglesia en los temas de la disciplina eclesiástica. Yo sé que puede en este momento generar algunas expectativas, puede en este momento ya haber preguntas en ustedes. Ténganlas allí, participen en la caja de comentarios de este video, en la parte de abajo, pero tengan calma que vamos a ir desarrollando el tema y de pronto vamos solucionando esas que van saliendo. ¿Qué dice nuestro párrafo? ¿Qué dice nuestra confesión de fe? En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Así los llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Condensando todo aquello que la Escritura muestra en estos pasajes, está la confesión de fe diciendo que aquellos a los que el Señor ha llamado, otra vez, no los ha llamado como agentes independientes, sino que les ordena andar juntos, andar en una congregación, en sitios, me encanta esa palabra, concretos. No se trata de yo pertenezco a este otro lado y yo al día siguiente me desplazo para este otro.
No se trata de que yo me desplazo para una congregación diferente los fines de semana y este mes le corresponde a esta otra iglesia, sino que habla de iglesias concretas. Habla de que esos miembros, esas personas que han sido llamadas por el Señor, andan juntos en una congregación, en una iglesia. Y miren que ese andar juntos no es solamente por un acto social, no es solamente por un tema de aún hasta de conciencia. Es un tema en el cual funciona para la edificación mutua y la debida observancia del culto público. Qué delicioso, nos debe generar gozo encontrarnos con nuestros hermanos el día del Señor y en las actividades que se hacen dentro de la congregación. ¿Qué preguntas nos pueden surgir de aquí? ¿Cuántas reuniones debe tener una iglesia? A veces pareciera que el culto dominical no fuese suficiente, ¿sí? A veces pareciera que se requiere o las personas que asisten o los miembros solicitan que hayan más actividades, solicitan ayunos, cultos de oración, ministerios, y a veces eso, en vez de ser la edificación para la iglesia, viene a ser una carga para las personas. Entonces, no hay una regla en la escritura que diga que son 3 cultos, uno el lunes, otro el miércoles y otro el domingo. No hay una regla que diga que los cultos son todos los días y que hay culto de oración en la mañana y culto de adoración en la noche. No hay reglas para esto. La única regla que tenemos dentro de la escritura es el día del Señor. El día del Señor es el día domingo. De allí no podemos discutir. Aquellas congregaciones que celebran el día del Señor como si fuese un sábado, como si fuese un miércoles o un jueves, son iglesias que no se están sujetando a la palabra. Y el Señor nos mostró claramente que el día del Señor es el día domingo, el día en el que nos encontramos como hermanos. Ahora, las congregaciones o las iglesias, por lo general, abren espacios de estudios bíblicos y en ello no hay ningún pecado. Pueden abrir estudios bíblicos en tanto funcionen para servir a la congregación, no para cargar a la congregación. Entonces, ¿cuántas reuniones debe tener una iglesia? No está estipulado, eso va dependiendo de cada congregación, pero desde eso sí, el día del Señor no es negociable, no es negociable. Pregunta que surgiría de aquí: ¿un grupo de oración o de estudio bíblico puede llegar a ser una iglesia? No, definitivamente no. Una iglesia puede nacer a través de grupos de oraciones y de estudios bíblicos, puede nacer, pero jamás un grupo que se reúne una vez por semana, 2 veces por semana, constantemente se convierte en una iglesia. ¿Por qué decimos que no ocurre así? Y lo vamos a ver más adelante en qué constituye una iglesia. La iglesia la van a constituir unos oficiales y una membresía. Entonces, cuando asistimos a un grupo de oración, no hay realmente oficiales, no hay realmente una membresía. Solo es un espacio en el cual verdaderos creyentes se pueden reunir, pero eso no significa que eso lo vuelve una iglesia. Una parte del cuerpo de Cristo está reunida allí. No estoy diciendo que sea pecaminoso hacerlo, pero no podemos decir que porque en esta congregación 4 hermanos se están reuniendo los días martes, por un ejemplo decirlo, y los martes de tal hora a tal hora ellos oran, leen la palabra. Entonces, después de 3 años decimos que eso es una iglesia. No, una iglesia está conformada por oficiales y por una membresía. Entonces, los grupos de oración o de estudio no pueden ser una iglesia. Son actividades que puede realizar una iglesia, pero no que grupos independientes de estudio o de oración sean iglesias. ¿Solo verdaderos creyentes? Sería la siguiente pregunta. ¿Solo verdaderos creyentes conforman la iglesia local o solo verdaderos pastores? Aquí nosotros en ningún momento vamos a decir que la Iglesia Universal de Dios, reunida en una iglesia local,
todos los que están allí son verdaderos creyentes. Es imposible afirmar eso. Es imposible. Un grupo de personas que se reúnen dentro de ellas, pueden haber creyentes o no creyentes. No podemos decir que esa iglesia va a ser iglesia cuando todos sean creyentes. Sin importar incluso, aquí vamos a ver esta parte, sin importar incluso que los pastores no sean bíblicos. Entonces decimos, listo, allí está la Iglesia Universal de Dios, porque allí hay verdaderos creyentes, aunque el pastor no sea bíblico. No funciona de esa forma. No podemos decir tampoco que porque los pastores son bíblicos o son pastores verdaderos, entonces por ende todos los creyentes también hacen parte de la iglesia o son todos creyentes verdaderos. La iglesia local va a reunir tanto creyentes verdaderos como no creyentes, como personas que dicen ser creyentes. Entonces, ese mandato de la iglesia de enseñar a otros va finalmente a producir frutos en quienes son realmente llamados a ser hijos de Dios. Dime. Membresía de la iglesia local. ¿De qué está conformada la membresía? Entonces, nuestra base bíblica, Romanos capítulo 1, verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Allí Pablo le está escribiendo a una iglesia concreta, una iglesia establecida, ubicada en un espacio geográfico, compuesta por un número de personas, liderada por alguien. Y Pablo les está diciendo, amados de Dios, llamados a ser santos, hablando de la iglesia en general. Y volviéndonos un paso atrás, nosotros estamos diciendo que no todos los que van a estar allí reunidos van a ser creyentes verdaderos. Eso hay que, no podemos colocar paños de agua tibia allí. Bien. Hechos capítulo 2, versos del 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos de forma muy hermosa cómo se describe la iglesia. Una iglesia, muchas otras palabras que testificaban y les exhortaba. Esta es la labor de la iglesia. Y esa labor de la iglesia, cuando haga el llamamiento a las personas, les va a decir, sed salvos de esta generación perversa. Y aquí está el tema. Así que, después de que la iglesia ha cumplido su tarea de enseñanza, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí estamos hablando de la membresía de la iglesia local. Aquellos que escuchan la predicación, escuchan la palabra y responden a ella. La primera respuesta de una persona que ha escuchado el evangelio por primera vez va a ser el bautismo. Que ese tema lo vamos a tocar unos capítulos más adelante en nuestra confesión de fe. Se añadieron aquel día, la membresía. Y esa membresía no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos no solamente hacían estudios bíblicos, también tenían comunión los unos con los otros. El partimiento del pan y las oraciones. Aquí, partimiento del pan lo vamos a entender como la cena del Señor, que también lo vamos a ver, es el capítulo siguiente después del bautismo. Ahora, como dice nuestra confesión de fe, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Esto es claro para aquellos que son miembros de la iglesia.
si tú estás asistiendo a una congregación y si tú no estás manifestando evidencias en la conducta, en esa profesión de fe, si tú realmente no estás voluntariamente andando con las personas que te rodean en esa congregación, y si tú no estás profesando esa sujeción a los preceptos del Evangelio, déjame decirte que tú que asistes a esa iglesia, tú no eres un miembro de la iglesia. Estas son características de los miembros, aquellos que no solamente han dicho este es el Evangelio, sino que también se sujetan a las autoridades puestas por Dios allí y que también comparten con cada uno de los hermanos que allí también se congregan. ¿Qué preguntas podrían llegar a surgir de aquí? ¿Es pecaminoso no tener una membresía oficial? Y aquí vendría dos aspectos. Uno, hacia la iglesia, si la iglesia no tuviese una membresía oficial. Y dos, hacia la persona que asiste, como te acabo de llamar la atención, si no tienes una membresía oficial. ¿Qué significa? Vamos a ver primero el aspecto de la iglesia. Una iglesia puede que no tenga una membresía oficial por muchas razones. Por desconocimiento, por temas logísticos o porque realmente no quiere. El tema del desconocimiento implica que no se han acercado lo suficientemente a la palabra del Señor o que no han tenido la dirección correcta frente a qué es la membresía y qué funciones tiene la membresía. Lo segundo, en el tema logístico, puede que sea una iglesia que esté naciendo o puede que sea una iglesia que por una u otra circunstancia se está formalizando. Bien. Y lo tercero es que puede haber una apatía a tener una membresía local, en el sentido de que sus líderes pueden decir: nosotros no queremos en ningún momento llamar la atención a alguien. Si alguien quiere venir, si alguien no quiere venir, está en su libertad. Entonces pueden ocurrir estos tres casos. Frente a los casos, ahora, ¿dónde en esos tres casos sería pecaminoso? En el tema de la negación, ¿sí? No es pecaminoso en el tema de desconocimiento porque se puede solucionar. El Señor en su misericordia puede enseñarle a esa iglesia. No es pecaminoso si la iglesia está formalizando eso porque ahora es una iglesia que ha entendido y que está caminando sobre esos pasos. Pero si es una iglesia que se niega, que no anhela, que no desea, aún con el conocimiento y aún teniendo las capacidades, allí sí hay pecaminosidad. Porque la iglesia está llamada para la edificación. Y más adelante vamos a ver cómo la membresía funciona en la edificación. Ahora, veámoslo del lado del miembro, del lado de la persona. Hermano o amigo, si usted está asistiendo a una iglesia, procure la membresía. Y si está viendo esta sesión, ahora va a empezar a tener el entendimiento de por qué es importante la membresía. Entonces ahora usted va a empezar a ser culpable del juicio por lo que ahora conoce. Entonces, yo como miembro frente a una iglesia no solamente soy el asistente, soy el que tiene comunión con sus hermanos. Soy aquel que participa con también el dolor de ellos. Y podemos decir, listo, eso es algo que hace un asistente. Pero es que cuando tú eres miembro, tú estás diciendo: yo no solamente creo en el Señor Jesucristo, creo en su palabra, creo en Dios Padre, creo en el Espíritu Santo y su obra en mi corazón, sino que voy más allá de eso. Él desconoce la importancia de la membresía en la congregación. Es cuestión de enseñar, es cuestión de decir cuáles son esos privilegios de estar en comunión con sus hermanos y de hacerlo de forma oficial. Y si aquella persona niega esto, conociéndolo, realmente deberíamos examinar si es un verdadero creyente. Porque es que definitivamente esto no se trata de solo una suscripción a una iglesia. No se trata solo de aparecer en un libro como miembro oficial. Se trata de cuánto yo estoy edificando a mis hermanos. Muchas personas pueden procurar la membresía y por un par de años o por alguna situación
no oficializar su membresía, y no por eso se les impide que sean parte del cuerpo de Cristo, que sean parte de la edificación a sus hermanos y que sus hermanos lo edifiquen también a él. Nuestra siguiente pregunta: ¿puedo ser un creyente verdadero y no poseer una membresía? Y es lo que acabamos de decir. Efectivamente puedes llegar a ser un verdadero creyente y no tener una membresía, pero ahora que has visto esto, tú vas a procurar la membresía. Te vas a acercar a tu pastor y le vas a decir: pastor, quiero ser miembro de esta congregación. Ahora giremos la pregunta: ¿puede un no creyente tener una membresía? Efectivamente, una persona que no es creyente puede tener una membresía. Es más, puede que muera teniendo una membresía en una iglesia. Pero atención, no porque tengas una membresía en una iglesia eso te asegura la salvación. Un no creyente puede tener un título oficial, pero jamás haber conocido al Señor. La Biblia nos muestra a aquellos que, Jesús diciendo, en aquellos días me llamarán Señor, Señor, y en tu nombre hicimos milagros. Y Él les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No porque exista un título oficial eso asegura una realidad que ha ocurrido con el Espíritu Santo. Un verdadero creyente puede no tener una membresía y seguir siendo un verdadero creyente. Un inconverso, un no creyente, puede tenerla y eso no le asegura la salvación. Entraríamos a preguntar entonces: ahora que tú anhelas la membresía, ¿quiénes regulan los términos de esa membresía? Y aquí hay que ser muy puntuales. Los términos para que tú seas miembro están establecidos por la misma palabra, por el mismo evangelio. Aquí no se trata de qué iglesia pone más reglas para poder filtrar eso, porque entonces pueden solicitar un corte de cabello, pueden solicitar un estilo de vestimenta, un estilo de lenguaje, y eso jamás va a ser un motivo para que no te permitan una membresía, porque no hacen parte fundamental del evangelio. ¿Cuáles son los términos para que tú seas un miembro? Y me voy a devolver un momento aquí. Haber recibido la palabra del Señor. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Estas personas fueron miembros y no se quedan allí, perseveran en la doctrina. Y esto lo pudimos ver muchos capítulos atrás, hablando de la perseveración de los santos, en la comunión los unos con los otros, en la cena del Señor, en las oraciones. Esto vendría a ser parte de los requisitos para una membresía. Pero en ningún momento obras de hombres. Aún como miembros y aún como parte de una comunidad, Dios también ha puesto autoridades sobre la iglesia. Pero en este punto no vamos a tocar esas autoridades de la membresía. Otra vez recordemos, la iglesia está conformada por oficiales y por miembros. En el párrafo 7, cuando hablamos de la autoridad conferida a la iglesia, hablamos de cuál es la labor que la iglesia local va a ejercer. Para eso, Mateo 18 al 20, leo en favor de ustedes: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Frente a este contexto, nosotros debemos entender que pasajes anteriores está hablando acerca de cómo acercarte a tu hermano y amonestarlo o exhortarlo, y cómo la iglesia va a ejercer finalmente una expulsión en aquel que
ha vivido un proceso y no llega al arrepentimiento. Esa autoridad conferida allí no está para que la iglesia ate o desate una lluvia, ate o desate una enfermedad, ate o desate riquezas. El atar o desatar allí está hablando acerca de la membresía. No olvidemos el contexto con el que viene el pasaje. Y el pasaje está diciendo, todo aquello que la iglesia haga, lo va a hacer bajo la autoridad de Cristo. Y esa acción no es una acción subjetiva, es una acción objetiva, ligada todo el tiempo a lo que la Escritura dice y a un proceso en el cual tú te acercas en la edificación de tu hermano constantemente. Ahora, viendo esta base bíblica, pasemos nosotros a la declaración. El párrafo 7 de la confesión de fe dice: a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar ese orden. ¿En dónde? Ese orden en la adoración y en la disciplina. El párrafo de la confesión de fe va a hacer ese cierre. En la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y concreto y la ejecución del mencionado poder. El poder de la iglesia no es un poder político, no es un poder que va a las esferas judiciales, es un poder que está dado frente a la adoración y la disciplina. ¿La adoración de quién? De ese único Dios, del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Y al fin, un solo Dios. Allí es donde la iglesia tiene la más grande autoridad. En capítulos anteriores hemos hablado de las instituciones, de los gobiernos civiles, de cómo el creyente puede participar de ellos. La iglesia no está llamada a participar de ellos, la iglesia está llamada a dirigir la adoración. Y en ese ejercicio de la disciplina es en el llamado a los santos, en la perseverancia de los santos. Entonces, ¿cuáles vienen a ser los cuestionamientos que pueden surgir de este lado? Y he preparado, como siempre, un par de preguntas. Vamos a ver el término cobertura eclesiástica, porque mencionamos que la iglesia no tiene un gobierno civil frente a un Estado, sino frente a un tema de adoración y disciplina. Entonces, ¿será que la iglesia puede tener lo que nosotros llamamos comúnmente cobertura eclesiástica? Entonces, ¿usted para qué iglesia viene? ¿Qué iglesia lo está cubriendo a usted? ¿O esta iglesia viene bajo la cobertura de quién? Y aquí es importante mencionar que nosotros, frente a las escrituras, no vemos este tema de coberturas. La escritura nos muestra iglesias locales, conformadas por miembros locales, conformadas por pastores locales, que son independientes. Independientes en el sentido su gobierno y su ejercicio. No independientes de la palabra, no porque ellos ahora tengan la libertad para hacer lo que se les plazca. Independientes en que ellos hacen parte del cuerpo de Cristo, pero su operación es particular. Bien, en ningún momento nosotros como Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios vamos a ejercer un tipo de cobertura. Podemos apoyar a iglesias nacientes. Nosotros podemos brindar material, capacitar nuevos líderes para iglesias nacientes, pero en ningún momento esa iglesia que nace ahora hace parte de las mías, por lo que le llaman iglesias hijas. Cada iglesia es un aspecto independiente. Pablo en ningún momento se refirió a ustedes, mis iglesias, las que están bajo mi cobertura. Incluso Pablo va a venir a amonestar a la iglesia en Corinto cuando llegue y le dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, algunos yo soy de Cristo. Pablo está delimitando eso. Aquí nadie es de nadie.
Si nosotros somos de Cristo como cuerpo, pero ustedes son una iglesia local, y es lo que Pablo les estaba diciendo allí mismo, y que se preocuparan por los miembros que estaban allí. Y va a empezar a discutir un par de temas que pueden acercarse ustedes a primera carta y segunda carta a los Corintios. Otra pregunta, ¿la iglesia local con esta autoridad es libre de ejercer mandatos y reglas? No, no es libre. La iglesia local siempre va a estar sujeta a la Escritura. La libertad que ella tiene es la libertad que le da la misma Escritura para hacer lo que Dios la ha enviado a hacer, para instituir los mandatos que Dios ha puesto también en su palabra, no para añadir mandatos. La iglesia no tiene esa libertad. La libertad de la autoridad de la iglesia local está regida, está ceñida, está delimitada, no puede salirse de lo que dice la Escritura. Bien. Y para finalizar esta sesión, y tal vez cuando pase este punto vamos a querer abordar más, pero vamos a tener calma, vamos a tomarnos el tiempo para estar en cada uno de los temas, y es nuestro párrafo de los gobernantes de una iglesia. Vamos a ver luego cómo se escogen esos gobernantes, cómo es la membresía, vamos a ver otros temas, pero para finalizar esta sesión, los gobernantes de una iglesia local. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Miren que Pablo en ningún momento se pone por encima, sino se pone como siervo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo reconoce oficiales dentro de la iglesia de los filipenses, los obispos y los diáconos. Y este pasaje lo tomamos en la sesión pasada. Primera de Pedro 5, del 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro apóstol, que era predicador, que constantemente estaba llevando el evangelio, él dice que él es anciano y va a hablar a los ancianos. También con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y aquí va a poner la tarea de estos ancianos: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y en la sesión pasada pudimos tocar un poco más acerca de este pasaje. Aquí está Pablo, aquí está Pedro, y están mencionando oficiales dentro de las iglesias locales. ¿Cómo dice nuestra confesión de fe? Una iglesia local reunida, completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Esto hasta aquí ya lo habíamos hablado. Y los oficiales, designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, hablando de la congregación, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o del deber que Él les confía a los que llaman, para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Cuando nosotros hablamos aquí de la mente de Cristo, estamos hablando de todo lo que ha sido revelado a través de su palabra. Entonces, a través de su palabra, y como lo vimos en los pasajes anteriores, vemos el oficio de ancianos y de diáconos, o de obispos y diáconos. Estos obispos y diáconos son escogidos y apartados por la iglesia, para ser escogidos y apartados por la iglesia. En nuestra próxima sesión vamos a tocar en el siguiente párrafo el tema de cómo se da cómo se escoge y cómo se aparta, cómo la iglesia aparta a estos ancianos y diáconos, y cordialmente invitados para la próxima sesión. Pero en este momento hablamos de solamente la constitución. ¿Quiénes los constituyen? Obispos y ancianos. ¿Qué hacen esos obispos y ancianos? La administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder y el deber que se le confía a ellos que son llamados. Cuando nosotros hablamos de esas ordenanzas
y el ejercicio del poder y el deber, estamos hablando de la predicación, del servicio y muy particularmente, muy especialmente, los sacramentos, la cena del Señor y el bautismo ejercidos por el pastor, el anciano o el obispo. Esos tres son sinónimos, son muy similares. Pastor, anciano, obispo. Ellos o esta persona es la encargada de administrar la cena del Señor y el bautismo. Y para eso vamos a llegar más adelante en los capítulos posteriores. ¿Qué preguntas nos pueden surgir de aquí, de estos gobernantes de las iglesias? ¿La palabra anciano es lo mismo que pastor? Efectivamente sí, lo acabamos de discutir en ese momento, nos adelantamos a esa pregunta. La siguiente, según la Biblia, ¿cómo debe ser el gobierno ideal de una iglesia local bíblica constituida? ¿Cómo debe ser ese gobierno? Y aquí hay que abrir parte a una brecha. Bíblicamente, si nosotros nos devolvemos a el pasaje, aquí vemos pluralidad. Aquí vemos pluralidad. Nosotros no encontramos en la escritura un anciano en una iglesia, un obispo para una iglesia. Nosotros vemos en la escritura pluralidad. Si la iglesia donde usted se está congregando no existe en este momento pluralidad de ancianos o pluralidad de pastores, o sea, varios pastores, pueden pasar algunas circunstancias. Puede que sea por temas de personas no capacitadas, ¿sí? Puede que sea porque aquellos que están capacitados están en un proceso de oficialización. Pero, al igual que cuando hablamos con el tema de la membresía, pero si es por personas que niegan rotundamente una pluralidad de pastores, es debido a que tal vez estos están enseñoreando. Estos están haciendo todo en contra de lo que decía Pedro. La pluralidad de pastores va a proteger constantemente la membresía, va a proteger que no se enseñoreen los unos de los otros. Entonces, bíblicamente constituidos, estamos hablando de una pluralidad de pastores, pluralidad de ancianos. Aquí ya se les ha dejado un par de preguntas tal vez para sus pastores. Acérquenseles con mucha mesura, con mucha prudencia, orando siempre al Señor. Ahora, si usted debe acercarse a su pastora, tendríamos que responder esta pregunta. ¿Entonces la mujer no puede ser pastora? No. La mujer no puede, por la escritura, ser pastora en ningún momento. Nosotros no vemos que la mujer tenga esta posición, y no es un tema machista. Nosotros aún dentro de las iglesias tenemos permeado mucho feminismo. No es un tema machista, es un tema de orden. Ahora, las mujeres son desordenadas, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que lo que Dios ha ordenado es que los hombres, el varón, sea quien dirija. Si en su congregación hay una pastora, haga la pregunta si en esa congregación no hay hombres que se puedan levantar, que dirijan la congregación. Porque allí habría que tener misericordia aún de esa iglesia por no tener a estos hombres. Y de oración y de clemencia para que Dios levante hombres dispuestos a predicar su palabra y dispuestos a ser reflejos del buen pastor, Jesucristo. ¿Por qué predominan hoy las iglesias gobernadas por un solo pastor? Lo mencionábamos un momento aquí en Bíblicamente Constituidas, porque usualmente este solo pastor tiene la completa autoridad sobre la iglesia, la completa autoridad sobre la administración, aún la administración económica de la iglesia. Entonces,
la pluralidad de pastores va a proteger aún ese tipo de cosas. Y usted se puede imaginar muchísimas otras razones por las cuales hoy en las iglesias predomina que solamente sean gobernadas por un solo pastor. Y lo invito a que si usted conoce iglesias como esta, ore por ellas, ore por ese pastor, para que Dios sea levantando hombres que cumplan las características para ellos, para el ejercicio del pastorado, que es una gran obra. Mis hermanos, quiero orar para finalizar este espacio. Padre Celestial, nos hemos acercado a tu palabra frente al tema de la iglesia local, entendiendo que tú has sido soberano para preservar tu palabra, para preservar creyentes fieles y aún para preservar iglesias locales. Señor, entendemos que la autoridad que has delegado a la iglesia hace parte de la adoración hacia ti, en el que te conozcamos a ti de la forma correcta, al acercarnos a la escritura de la forma correcta, al exaltar tu nombre de la forma correcta y al convivir con mis hermanos de la forma correcta. Pongo en tus manos la vida de cada una de las personas que están allí escuchando esta enseñanza, que en sus corazones pueda haber el discernimiento para entender esto, Señor. Que si en algo yo me he equivocado, que podamos acercarnos a la escritura, que sí es infalible. Pero entre tanto que la escritura diga algo, yo debo someterme a ella y no poner mis prejuicios a eso. Padre Celestial, doy gracias por cada una de las vidas a las cuales le está llegando este mensaje, para que tú seas animándolos y motivándolos a involucrarse con una iglesia local, a ser parte de la membresía. Y si has dispuesto en el corazón de alguno de los varones que está escuchando esto, llegar a ser un anciano, que seas tú fortaleciéndole y haciendo un llamado genuino a esta labor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Dios Jesús.